Las preguntas de información fáctica te piden reconocer información que está explícitamente en el texto. Para ello deberás reconocer ideas principales y definiciones. Por otro lado, las preguntas de información fáctica negativa son similares salvo que en vez de buscar la respuesta correcta, 3 o 4 lo son y tú debes poner la que es falsa. La pregunta de información fáctica tendrán frases como according to the paragraph o paragraph X answers which of the following in the question. Para las preguntas fácticas negativas, identifica las palabras not o except. Aquí algunos tips para responder este tipo de preguntas. No selecciones inmediatamente una respuesta solo porque contiene palabras o frases del texto que leíste. Para las preguntas de información fáctica negativas, acuérdate que estás buscando la respuesta que no está o que falsea alguna parte del pasaje. Ya que la respuesta se encuentra en el texto, debes enfocarte en buscar sustento en el pasaje mismo. Primero hay que leer la pregunta para identificar de qué tipo es. Encontramos according to the lecture, así que es una pregunta de inferencia, y por lo tanto la respuesta debe estar en el pasaje. Así que debemos ir al texto, buscar ahí la oración que contesta la pregunta. Luego, ir a las respuestas y buscar la que mejor conteste con base en la evidencia del texto que ya habíamos encontrado. Quizá tengamos que parafrasear la oración si no encontramos una respuesta literal en las opciones. Veamos ahora un ejemplo sobre el impacto de los meteoritos. Recuerda pausar el video si no alcanzas a leer el pasaje. Al leer la pregunta, vamos al texto y notamos en el párrafo 5 la frase Scientists first identified this impact in 1980 from the worldwide layer of sediment. Ahora, analicemos las respuestas. La A nos dice que los científicos encontraron un cráter en Yucatán, pero en el texto no encontramos esa información. La D dice que encontraron el meteorito, pero en el texto jamás se menciona el hallazgo del meteorito. Luego la C dice que fueron alertados por arqueólogos que excavaron en la región de Yucatán, pero 1 eran geólogos, no arqueólogos, y 2, primero se identificó que ocurrió un impacto, y 10 años después los geólogos encontraron la ubicación, así que no pudieron haber excavado antes y alertarles del descubrimiento. Solamente la respuesta B está justificada en el texto y por lo tanto es la respuesta correcta. Ahora revisemos una pregunta de información fáctica negativa. Aquí otro párrafo sobre impactos de meteoritos del mismo pasaje. Ya sabes que es una pregunta fáctica negativa porque contiene la palabra except en mayúsculas. Así que 3 opciones concordarán con la información y una no. Para esta pregunta, podemos localizar palabras clave en las respuestas que después debemos encontrar sostenidas en el párrafo. Conforme vayamos constatando que aparecen en el texto, las podemos ir descartando hasta quedarnos con la que dice algo falso o que no está expresado en el pasaje. Para este tipo de preguntas, asegúrate que hayas encontrado las 3 respuestas en el texto y no hagas conclusiones apresuradas. Lee todas las respuestas primero. Ahora, en este ejercicio debemos concentrarnos primero en las respuestas. Después, identificamos palabras clave como dust, sunlight, cold, dark, new elements, crust, nitric acid. Luego debemos ir al párrafo y localizar en qué parte están esas palabras. Así encontramos que dust o sunlight están en el pasaje donde dice Such a quantity of material would have blocked the sunlight. Esa parte coincide con la respuesta A, por lo tanto podemos descartarla. Luego vamos a la siguiente. Cold and dark están más abajo y están sostenidas por la oración plunging Earth into a period of cold and darkness that lasts at least several months. Así que tenemos nuestra segunda respuesta descartada. ¿Hay en el texto información con las palabras new elements y Earth's crust? Si seguimos escaneando las palabras clave de las respuestas en el texto, encontramos información sobre nitric acid. Al leerla, constatamos que coincide con la información de la respuesta D. The explosion is also calculated to have produced a vast quantities of nitric acid. Así que podemos descartarla también. Al no encontrar nada sobre new elements o Earth's crust y tener las
otras respuestas justificadas, nos aseguramos que C es la respuesta correcta.